suicidio se convierte negativamente en el rechazo a cumplir este deber social e histórico, mientras que positivamente constituye un profundo interrogante formulado a nuestra cualidad de vida, que condena a un número cada vez más considerable de personas al aislamiento, a la soledad o en cualquier caso a la incapacidad de poder percibir el sentido mismo de la vida. Y ahí es donde viene el desafío, porque en realidad nuestra visión respecto de la relación que tenemos con otros y de nuestro corazón puesto en el otro, misericordia, hace capaz que podamos descubrir el verdadero sentido de estar con los demás. Y ahí entonces ese sentido de comunidad, de común unión, nos puede ser el gancho, el elemento de tomar fuerza respecto de aquellos que por algún motivo se ven en una aflicción y piensan que la salida pudiera ser algo que en realidad desde nuestro punto de vista termina siendo sin duda una razón sin razón o una solución sin solución. Eso. ¿Qué voy a decir? Porque es tanto lo que hay y lo que quiero decir que hice algo más o menos intuitivo dentro de los temas que más me parecieron relevantes y que los tres a propósito hicimos presentaciones breves para terminar pronto y poder dialogar entre todos si les resulta interesante. Esta foto está tomada en el Cabo Sunio, a 80 kilómetros al sur de Atenas, y la puse por la razón de que ese mar se llama Mar Egeo, y se llama Mar Egeo por un suicidio. El cuento es archiconocido que Teseo va a pelear con el Minotauro y quedó con su padre de contarle a la vuelta cómo leía con el color de las velas, pero no las cambia, y entonces Egeo, el padre, piensa que el hijo se murió porque vela el color de las velas, pero no se había muerto y se suicidó lanzándose al mar, y ese es el motivo del nombre del Mar Egeo. Alguna vez le preguntaron a Jorge Luis Borges si era antisemita. La pregunta ya implicaba ignorancia del periodista, porque Borges era un conocido admirador de los judíos, que incluso admitió en una ocasión haber querido falsear su genealogía para adjudicarse un antepasado con ese origen. Contestó que no le era posible ser antisemita, porque no veía nada esencialmente diferente entre judíos y no judíos, ninguna diferencia importante. Y esta cita ha saltado muchas veces a mi memoria con insistencia cuando preparaba estas palabras, probablemente porque lo único que podría partir diciendo es que los sacerdotes se suicidan porque son personas como las demás. Siempre ha sucedido que algunas personas se suiciden. No puedo evitar señalar que esto nos podría llevar fácilmente al tema de los abusos sexuales perpetrados por sacerdotes, pero este no es el tema que nos convoca hoy. Aquí les quería mostrar esta editorial, publicada en julio del año pasado en el American Journal of Psychiatry, que es probablemente la más difundida de las publicaciones especializadas norteamericanas, una de las revistas más importantes del mundo en este tema. La editorial es sobre 2 artículos chinos, de investigación china, cuyo mérito, me parece a mí, no radica mucho en la metodología, que tienen debilidades, sino en la discusión que pone sobre la mesa. Las investigaciones buscan patología psiquiátrica entre personas que se suicidaron por medio de un instrumento que se llama autopsia psicológica, que incluye entrevistar a los más cercanos del fallecido. Se arriba a la conclusión de que 48% de los suicidios chinos que se estudiaron fueron cometidos por personas que estaban cursando con algún episodio de alguna patología mental o psiquiátrica. Dicho de otra manera, más interesante para nuestra discusión, que la mitad de los suicidas estudiados no parecían tener enfermedad mental al momento de morir. Para hacer un hallazgo de estas características, hace falta el valor de permitirse este resultado como posible al diseñar un estudio, porque si se buscara un diagnóstico cada uno sale 100%, pero no sale eso. Y esto contradice una reacción que muchos tenemos de manera automática: atribuir el suicidio a una enfermedad.
lo que muchas veces es cierto, pero que si lo hacemos sin conocer el caso, suele ser una defensa ante nuestra propia angustia, que brota al pensar que pudo ser de otra manera, es decir, sin enfermedad, y también de imaginarnos el trance y el sufrimiento de la persona en cuestión. Mi opinión es la siguiente: el suicidio es una posibilidad humana, y si lo atribuimos siempre y en cada caso a una enfermedad mental, estaríamos negando una libertad que es evidente, o que por lo menos a mí me parece evidente, que poseemos. El suicidio sin patología es una necesidad ontológica, por la cual elegir vivir cobra algún sentido. ¿Por qué se suicidan los sacerdotes? Volvemos a Borges. Se suicidan por lo mismo que se suicidan los no sacerdotes. Razones igual de vanas o de poderosas, muchas veces concretamente las mismas razones: alcoholismo, culpa, remordimiento. El sitio Ciber Chile publicó un artículo sobre esto mismo y dice que 3 de los 6 estaban acusados de abusos deshonestos. El suicidio como producto final es obviamente una resultante compleja de una multitud de factores individuales y colectivos culturales. Pero podríamos permitirnos el siguiente ejercicio. Por lo menos yo me puse a pensar, ¿no? Si la presencia del catolicismo y el cristianismo modificara las tasas de suicidio en los pueblos que lo profesan, uno podría esperar que las tasas fueran concordantes con la fe de los pueblos. Y ustedes me van a poder decir: imposible medir la fe de los pueblos. Ya, pero yo digo, no nos vamos a poner más papistas que papas, no acá, ¿no? Ese es un mapa de cómo se distribuyen las diferentes religiones en el mundo. Entonces uno podría hipotetizar que nosotros los católicos romanos, que pensamos que el suicidio, que creemos que el suicidio es un pecado grave, gravísimo, como acaba de decir Carlos, íbamos a tener tasas más bajas, y otros pueblos cristianos también tasas bajas, y mientras los pueblos que estuvieran más alejados de la doctrina podrían tener tasas más altas. Es un ejercicio que no tiene ningún rigor, digamos, del método ni nada, pero una cosa que me puse a pensar. Y ese es el mapa de las tasas de suicidio según la Organización Mundial de la Salud. Es un mapa que tiene poca discriminación porque los rangos son muy amplios, ¿sí? Y yo les cuento de los países que tienen las tasas más altas de suicidio. Los 5 primeros son de Europa del Este, todos cristianos, no católicos, pero cristianos. El sexto es Japón. De abajo para arriba, o sea, los países que reportan tasas menores de suicidio, los países que tienen menos suicidio son Irán, Siria, Jamaica y Perú. O sea, como ven, no se logra un patrón claro de diferencia entre el mundo cristiano y no cristiano. Los católicos, que están, si se acuerdan del anterior, entre más en Europa y América de México hacia abajo, tienen tasas muy altas en Europa y menos altas en Sudamérica. Y los grises, bueno, no hay datos fiables. Uno se pregunta qué pasaría si se hiciera el mapa de cómo se cumplen el resto de los mandamientos católicos. Es posible que tampoco tuviera una distribución acusada. Bueno, esto es lo que habló Sandro. Esas son las tasas de suicidio en Chile, van en aumento. Siempre notoriamente más alta en hombres que mujeres. Siempre las mujeres intentan más o menos el triple, pero los hombres se matan por lo menos 5 veces más. Chile está en un rango de los países que no tienen tasa más alta. Cometer suicidio. La palabra ya presupone algo malo, encierra lo punitivo. Es la palabra que se nos enseña para poner junto a pecado, cometer pecado. Y por lo tanto el pecado viene siempre a la mente cuando hablamos de suicidio. Morir por la propia mano tiene su propia palabra, morir por otra causa es solo morir. El estigma es evidente. Entonces nos dirigimos a estos sacerdotes ya al hablar del tema desde el principio con esta aura de desaprobación. Se mata un cura. Si fuera cura, no mata. La fórmula es simple, la contradicción es total, y en eso también son indistinguibles de los laicos, todos presas de nuestras contradicciones.
Vamos a ensayar una metáfora, ya que tanto le gustaban al dueño de casa. El suicidio se parece mucho a un lugar profundo y oscuro, al que se puede llegar por distintos caminos, e incluso por accidente, como veremos más adelante. Podemos proponer un continuo entre un camino muy adherido a la patología mental más severa, digamos por ejemplo el esquizofrénico que se suicida agobiado por voces que escucha dentro de su cabeza que lo atormentan, lo humillan y le ordenan hacerlo. Ojo que empezamos aquí porque si fuera un paciente delirante que se cree Superman y se lanza de altura, o alguien que víctima de la fiebre se accidenta, ya se hace más dudoso catalogarlo como un suicidio, con la intención del acto. En el otro extremo ponemos a los más lúcidos, sin alucinaciones, sin elementos que perturben su juicio. Los sacerdotes, me parece a mí, caminan más cerca de este camino. Tienen muchos años de estudio, de seminario, y tanto trabajan con personas que es razonable pensar que son individuos sin patología psiquiátrica invalidante, me refiero a las más graves, con una inteligencia normal o derechamente elevada y con gran capacidad de disciplina y de trabajo. Entre ambos caminos estarían, aunque es muy común, los cuadros depresivos, que en sus formas más severas están junto al camino de la menor autonomía y por lo tanto de la menor libertad para elegir, y entonces de lo menos suicida, y en sus formas menos severas tiñen y afectan la capacidad de pensar, pero sin llegar a anular la capacidad de decidir, porque la libertad de elegir, o si se quiere la capacidad de tomar decisiones autónomas, no es un interruptor que tenga dos posiciones: prendido puede decidir, apagado no puede. La capacidad de tomar decisiones considera la patología mental, la patología médica, el coeficiente intelectual, factores culturales, entre otros aspectos, todos los cuales pueden o no estar comprometidos y cada uno en distinto grado. Entonces, como en toda variable continua, si queremos una frontera, la vamos a tener que fijar arbitrariamente. Para terminar con este punto, así lo hacemos efectivamente. Es el ejemplo clásico de los juicios de interdicción. Para añadir aún más complejidad, existe también un continuo en la intencionalidad suicida. Al lugar profundo y oscuro se puede llegar con toda decisión o titubeando y pensando en otra cosa. En concreto, tampoco el querer suicidarse es un interruptor. Hay personas más decididas que otras, entre el que se dispara en la cabeza, que es un método de alta letalidad y uno supone gran determinación, hasta lo que se llama en psiquiatría conductas parasuicidas, término que se refiere a correr riesgos evitables como cruzar la calle sin mirar, manejar descuidadamente, y aquí según el contexto o nuestra visión personal podemos incluir seguir fumando a pesar de tener problemas cardiovasculares, seguir bebiendo si se tiene problemas en el hígado, y así, aunque dejo claro que psiquiátricamente esto último no es considerado suicidio en la terminología médica psiquiátrica. Sí lo son, en cambio, aquellos actos impulsivos, y aquí entra un gran número de personas sin finalidad suicida inicial que se termina matando porque se les pasa la mano o por error. Por ejemplo, en el estudio chino que vimos, entraron muchas personas que tras una discusión familiar o de pareja ingirieron pesticidas, que no tenían mayores problemas psiquiátricos previos y probablemente no tenían mucha intención de morir. Y esto es muy típico de que sea en China. En China la mayoría de la gente se suicida por ingesta de pesticidas. Es lo que más hay. En China hay muy poco abuso de sustancias y drogas en la parte rural. Es un método muy letal. Y por eso salen altos números de suicidas sin patología psiquiátrica. En Chile, tras la pelea familiar o de pareja de rigor, es mucho más común la ingesta de alcohol o pastillas, que es un método de baja letalidad. Aún así, algunos mueren, y lo que estoy ilustrando es que la intencionalidad es muy distinta de aquel que planifica más el hecho y usa un método más letal. Ayer le preguntaba a Carlos Bolelli, Serra, ¿cómo era eso de los pecados mortales? De cómo funcionaba el suicidio. Si corría para personas muy enfermas psiquiátricamente, lo que no parecía tener lógica, o por lo menos lógica cristiana. Si no he entendido mal el asunto toda mi vida, yo me imagino que Dios se preocuparía mucho más por aquellos que eligen suicidarse libremente, porque en el fondo los otros, al ver mermada en algún grado su capacidad de discernir, estarían también pecando menos. El ejercicio de compasión más profundo sería entonces con este grupo de suicidas, los más lúcidos, los más suicidas. Y en la compasión ya vamos camino de la misericordia.
Muchas gracias.